Sí, así es. Amados pastores, consiervos de Dios, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta plataforma intercontinental de cosecha 2022, donde nos reunimos los días miércoles y viernes con la gracia y la dirección del Espíritu Santo para compartir las Sagradas Escrituras y retroalimentarnos en el ministerio y tener un tiempo igual de refrigerio como siervos de Dios para que Dios nos pastoree a través de la palabra, nos encamine, nos prepare siempre en esta labor y en estos tiempos que Dios en su bendita gracia nos ha permitido estar. Y voy a invitar al pastor Antonio Gutiérrez que nos dirige una palabra de oración para continuar con este programa. Pastor Antonio, le pido que pueda orar. Gloria a Dios, Sí, bienvenido, lo buenas noches. podemos dejar a otra persona, pastor, por favor, porque no puedo. Ah, no puede orar. Por favor. Allá no se preocupe. Pastor Adrián Espinosa, por favor. Heme aquí. Vamos a orar. Padre, Amén, en esta amén. hora te damos gracias. Gracias por la vida, la salud, la familia. Gracias, Señor, porque Aleluya. podemos estar para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Reconocer tu grandeza, tu gloria, tu poder, tus riquezas. Y gracias, Señor, por en esta noche estamos, Señor, en comunión, en unidad, todos con un mismo propósito, Señor, de alabar y glorificar tu nombre, Señor. En esta hora te damos gracias por el pastor Daniel Aguilar, por su intervención, Señor, por lo que va a disertar tu palabra, Señor. Estamos expectantes, estamos con hambre y sed de Dios. Y gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, qué bendición tenerlo, siervo de Dios. Pastor Jorge Raúl, bienvenido, Dios le bendiga. Un gusto para mí también. Gracias por la invitación. ¿De dónde está, pastor, usted En acompañando? Lima, Perú, en San Miguel, San Miguel, por la avenida Fose, por ahí que anda. por la Marina y por Totos de la Marina, donde era la ex Feria del Lugar. Hay unas torres Ah, ya, ahí. ya, ya, sí, 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 sí. Y pastoreé en una iglesia en Villa María y en Ica. Bienvenido, pastor, gusto tenerlo con nosotros acá con Gracias, un gusto. los compañeros del ministerio, amigos de las sonrisas de los miércoles y los viernes para compartir este buen tiempo. Tenemos con nosotros en esta bella oportunidad al apóstol Daniel Aguilar, un compañero, un amigo en cual hemos ministrado en estas plataformas y gracias a Dios por él, su ministerio y su familia que desarrolla allá en México, su liderazgo a través de pastores, a través de la Alianza de Pastores. Y siempre es una bendición compartir con él esta sala para edificarnos a través del ministerio que Dios lo ha concedido y la gracia que tiene asignada para ello. Apóstol Daniel Aguilar, bienvenido. Adelante con el desarrollo de su exposición. Así es, buenas noches desde aquí, desde México, a todos mis consiervos. Un fuerte abrazo virtual, ¿eh? Estoy viendo aquí en pantalla. Para los que no vean, les saludo. Pues iniciando el tema, la madurez dentro del cuerpo de Cristo, que para mí ha sido una preocupación, por cuanto vemos cada día que se va acercando el arrebato. Los profetas, las señales, no sé si usted ha tenido sueños. En caso, hace muchos años yo tuve un sueño donde un hermano venía aquí a mi cuarto y me hablaba y llorando me decía, Daniel, el Señor viene pronto. Y al momento que escuchaba eso aquí, mi mente desperté. Dije, el Señor viene pronto y ya estás muy cerca, Señor. Y otro sueño también que tuve, que estábamos trabajando incansablemente y de repente venía así como un río con tanta lava que decía el Señor, ya está cerca, Señor, tu tiempo. Espérate, estamos trabajando.
Entonces los días se están acabando para la iglesia. No les puedo decir que estemos a 1 año, 2 años, 3 años, solo el Señor sabe cuándo viene por su iglesia, pero la preparación acerca de la madurez, que es lo que nos debe importar a todos los pastores, líderes, los 5 ministerios, como el mismo Señor a través de Pablo, aquí en Efesios capítulo 4, haciéndoles la lectura. Si alguien quiere abrir su Biblia, que todos conocemos, ¿verdad? Este pasaje. Dice: yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Me voy a brincar aquí a donde ya el versículo 11 del capítulo 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En esta preocupación de estar hablándole a las ovejas, a nosotros mismos, ¿verdad? Que queremos que lleguen al cielo, que lleguen a estar en esas moradas que el Señor va a preparar, que siempre estamos anunciando el Evangelio, diciéndole a las personas. Apenas vinieron los testigos de Jehová y les decía: pues, entreguen su vida a Cristo, abran su corazón, y nada más se me quedaban viendo de que necesitamos decirle a quien se nos acerque que necesitan reconciliarse con el Señor. Y esa función, ese papel que tenemos de ser los voceros, de ser los anunciantes del Evangelio, pues es inevitable. Sin embargo, viendo la crisis de la iglesia, de debacle, continuamente lo vemos hasta en las redes, las falsas doctrinas, mala hermenéutica, y aún el protagonismo y la doctrina de la prosperidad y cuántas cosas vemos de lo que ellos llaman, o la misma Biblia llama, la apostasía, que muchos le han dado la espalda al Señor, y que en lo último de las noticias, el ecumenismo. Bueno, vemos realmente la decadencia de las iglesias, que siendo que el Señor está llamándonos a un solo cuerpo, a una sola iglesia, y creo que los que Dios nos ha despertado y nos ha avivado durante años y que nos ungió, yo creo que todos los que estamos aquí en la sala hemos sido ungidos en ese llamado para ser parte de ese cuerpo, de ese engranaje, y ser ensamblados los que hagan falta, pero los que estamos, Dios nos ha metido a su estructura, que podemos llamarle el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero lo interesante de lo que yo quiero compartirles es que estar dentro de la estructura de Dios, sí cuesta. El mismo Señor dice que quiera seguirme, tome su cruz, llegue a sí mismo y sígame. Y el tomar la cruz y el negarse a sí mismo, ahí es en donde nos toma el Señor y nos pone en aprieto. Vienen los retos, vienen los cambios que no nos gustan, viene sometimiento. Bueno, o sea, el Señor trabaja nuestro corazón, nuestra mente, y como siempre conocemos Romanos 12, renovados
nuestra mente y nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, pero pues claramente como vemos en primera de Corintios, hace rato lo estaba leyendo, respecto a que Dios es el que da crecimiento. Finalmente el que nos hace crecer es el Señor, bajo sus propósitos. Pero ¿qué nos toca hacer nosotros? Hay una palabra que hace años yo aprendía de que todo lo que el Señor nos habla es hacer caso. O sea, a muchos no les gusta hacer caso. Por eso en el Padre Nuestro, el Señor siempre está diciendo, nos habla, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando estamos yendo a esa madurez, lo que el Señor está quebrantando, esa dura cerviz, está quebrantando lo que hay en nuestro corazón, siempre la necedad, que la necedad nos lleva al orgullo y a la soberbia. Pues todo ese trabajo el Señor continuamente lo está haciendo en transformarnos, en moldearnos y hacer nosotros una nueva vasija, esos nuevos odres. Todo este conocimiento creo que tenemos que empezárselo a dar a las ovejas, porque yo así crecía, con mucha gente que venía a predicarnos, ministerios, pues nos dieron una formación y un día un profeta se me acerca y dice, tengo una palabra para ti. No, me quedé viendo, ¿verdad? Porque es raro que un profeta se te acerque y te quiera dar una palabra entre esas situaciones, experiencias. Dices, bueno, Señor, tú me vas a mandar gente y me vas a hablar. Y él me decía, mira, pastor, el Señor siempre ha tratado de ganar terreno en tu corazón. Y tú al principio no querías. Y hasta que tú dijiste que sí. Y yo pensaba, como todos esos años de trato, que de altas, de bajas y desórdenes en mi vida, tristezas, rebeldía. Llegué a pelear con mis pastores, se los digo. Porque al momento que está en nosotros la dura cerviz, te peleas con tu líder, que dices, no, usted no tiene la razón y le das el portazo, y te vas a la congregación. Y quiero decirles que por muchos años a mí, yo hice eso, ¿verdad? No me pasaba, yo hice eso y pues yo no reaccionaba que estaba haciendo mal, porque pues era un adolescente en aquel entonces, pero fíjense que eso el Señor me ayudó a madurar, porque de los problemas que realmente conflictos que no resolvemos o cosas que se detienen, lo que hace el Señor es sentirte un vacío, sentir algo que te falta, ¿no? Algo que no te hace avanzar. No sé si han sentido ese momento en que tú le estás preguntando a Dios, ¿qué más sigue, Señor? ¿Qué más sigue? Mi corazón no está satisfecho, no hay satisfacción de lo que está ocurriendo. Y resulta que fui a ver a un pastor, tuve que trasladarme a miles de kilómetros. Y ya estando allá, le dije al pastor Efraín, oiga, pastor, deme un consejo, mire, me siento así. Y lo primero que me dijo, ¿te congregas? Pues no, es que no hay iglesia a mi medida. Y dice, ¿sabes qué? Necesitas congregarte, porque dos cosas tienes que hacer en ese aspecto: obedecer y llegar a ser colaborador, a ayudar. ¿Y sabes qué, en qué te va a ayudar eso? En que vas a hacer raíces. O sea, tú, tú andas de aquí para allá, pareces chapulín y no has hecho raíces. ¿Y por qué les platico esto, hermanos, como algo sencillo y práctico de lo que yo viví?
Eso pasa en los ministerios. Comenzamos algo, comenzamos con un proyecto y no seguimos. O sea, no avanzamos, nos detenemos. Y a partir de que me dijo este pastor, dice, tienes que congregarte, no hay iglesia a tu medida, no hay ministerio a nuestra medida. O sea, que los que estamos ya en esa, parece que en esa cumbre, hay otro trato, ¿verdad?, más fuerte, porque el Señor quiere hombres valientes, hombres decididos, responsables. Y ¿cómo vamos a tener ovejas de esa talla si nosotros no damos ejemplo? Si nosotros no pasamos por ese proceso, por nuestros valles, por nuestros desiertos, si no hemos concluido nuestros desiertos. No sé si sea tu caso, estás en un desierto y dices, ay, cómo me tocó. Aquí en México dicen, me tocó bailar con la más fea. Aquí en México así hablan cuando te va mal. Ya les di una palabra de aquí a dominguera. Es que nos quejamos, hay capricho, todavía hay berrinches. Y ya estamos como niños chiquitos, ¿verdad? Nos está jalando las orejas el Señor. Pero ¿cuál es su finalidad, de esa madurez, de llegar a esa plenitud, a estar completos, a que nuestros desarrollos que él ha iniciado desde que él ha iniciado desde que nacimos de nuevo? No sé si te acuerdas, ¿verdad? Yo me acuerdo, ¿verdad?, en los 80s que nací de nuevo, y cuando me bautizó del Espíritu fue en los 90. Y yo tengo que volver a mis raíces, tengo que volver a de dónde el Señor me sacó. Porque cuando nos olvidamos y estamos en una posición de autoridad, vuelve a venir la soberbia, vuelve a venir el orgullo, vuelve a venir la rebeldía. Y el plan de Dios siempre es estar en el suelo. Ese es el término de humilitis, de humildad. Y creo que en esta generación que la que estamos viviendo es nuestro reto ante tanta soberbia y orgullo. Prepotencia, no sé si quieras agregarle violencia y no sé cuántas cosas, las cuales vemos, abusos, y que llegamos a tener ese término de que somos mansos pero no mensos, ¿verdad? Y un día lo estaba yo diciendo y que me golpea esa palabra y me dice, Señor, no es así, porque yo estuve en la cruz y fui manso y me crucificaron, pues hubiera sido menso, ¿verdad? Y digo, sí, Señor, sí, cierto. El Señor, el Señor no fue menso, ¿verdad? El Señor, por su amor, en su plan, sabía que no había otra manera de rescatarnos. Entonces, esa mansedumbre es total, es cero tolerancia. La mansedumbre del Señor, en el sentido de que no hay pizca de soberbia, no hay pizca de orgullo. O sea, es morir a nosotros mismos totalmente. Me acuerdo de Kathy Kuhlman, no sé si se acuerda de sus enseñanzas, que ella predicaba y me gustaba esa ilustración. Dice, ahí Kathy Kuhlman yace ahí en esa tumba, y ya está muerta para el mundo, y vive para Cristo, y decía su epitafio, que todo lo tengo por basura y en Cristo lo tengo todo por ganancia porque he muerto. Todo al mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, y algo que pelea el diablo con nosotros, ¿verdad?, en el sentido de que caigamos en la vanagloria de la vida. O sea, hasta a veces estamos más ocupados en ello que realmente servir a los demás. Realmente cuando Pablo dice, ténganos a los apóstoles, no sé aquí cuántos son apóstoles, llamados a ser apóstoles, y yo cuando leí eso, sí es cierto, ténganos a los apóstoles como servidores, como mayordomos. ¿Y qué es un servidor? Estar constantemente sirviendo, no importa si llueve, truena, no importa si te dicen de cosas, se pelean contigo.
No importa si ya te ofendieron, y las mismas ovejas que comieron de tu plato, los mismos pastores, ahorita que estamos con mi esposa presidiendo la alianza, llevamos varios años, vivimos y hemos vivido tiempos cuando los pastores nos han dado la espalda, que han hablado mal de nosotros, que nos quedan mal. Bueno, a veces pienso en mí, son traicioneros. Pero finalmente entiendo, Señor, me estás probando, me estás limpiando mi corazón. Porque cuando empezamos a abrir la boca y empezamos a hablar mal, despotricar, dicen aquí en México, de los demás, ahí te das cuenta hasta dónde has madurado. Nuestras palabras nos miden nuestro grado de madurez en cuanto a cómo enfrentar la situación. O sea, la madurez te lleva a saber cómo. O sea, el Señor te da herramientas, te da las pautas para enfrentar las situaciones más adversas. Que todavía no hemos llegado a una persecución así de manera vivencial, ¿no? Que llegue algún policía y te diga, por causa del evangelio, te lleve a la cárcel, o te peguen en la calle, ¿no? Aunque una vez me aventaron huevos podridos, ¿eh? De veras, te lo digo, yo volteé a ver y quién me los aventó. La gente que no quiere el evangelio, que se opone, y la experiencia que pensé que iba a ser la más tremenda, triste y avasallante para mí, cuando estaba en el centro de rehabilitación y estaba orando por un muchacho ya poseído, se levanta y cierra el puño y me iba a pegar. Híjoles, ahora sí me va a tocar, ¿eh? Ahora sí me voy a gozar por los apóstoles, ¿verdad? Cuando fueron perseguidos. Y no, hermano, agarra el puño y le pega a la pared y cae al suelo. Y yo le di gracias a Dios que siempre me ha librado de cosas así, de peligros con gente mala, así como Pablo lo dice, entre falsos hermanos. Y, y todo ese tiempo de que el Señor trabaja en nuestros corazones para llegar a la madurez. Usted dirá, bueno, qué bonito, qué chido, como un niño que recibió la unción, cae al suelo y se levanta. Oye, pastor, se siente bien chido la unción, fuego, ¿va? Y la gente se acomoda en sentir su amor del Señor, su apapacho, su abrazo, pero buenas noticias, ¿verdad? Para los que Dios nos ha llamado al ministerio. Todo ese trabajo que el Señor hace en nosotros es que seamos humildes de corazón. El que se humilla será exaltado. Y tú dirás, me voy a humillar, me voy a sobajar, y cuando menos te das cuenta ya respondiste, ya te peleaste, ¿verdad? Y tú dices, Señor, me hace falta, sigo todavía chiquito, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que llega un momento en que el Señor nos da el empujón. Y yo le decía, Señor, bueno, ¿para qué tantos problemas tengo? Después de ir al centro de rehabilitación, o después de ir a predicar, o de ir a lugares donde te enfrentas al mismo diablo, porque hay brujos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendes conmigo? Bueno, ya sanó la persona, ya fue liberada. Incluso hay gente que se ha ido ya del centro de rehabilitación porque ya fue libre. ¿Qué sigue, Señor? Y eso es lo que yo quería platicarles, hermanos. Se lo estoy diciendo muy rápido, como un resumen de lo que ya muchos sabemos, cómo el Señor mete la fibra con los hermanos fibra, nuestros pastores, familia, todos han trabajado en nuestros corazones para que el Señor nos humille, para que seamos como Él. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dirá, ¿de qué me sirve? Miren, hermanos, hace rato hablaba de la estructura de Dios, y encontrando aquí mismo Efesios, al final habla de cómo nos vamos edificando los unos a los otros
Pueden leer el 4:16 de Efesios. Dice el apóstol Pablo de que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ese edificio que en otras partes Pablo habla, ese edificio santo que se va levantando, esa estructura a la cual el Señor nos está introduciendo, nos está haciendo ser parte de ese engranaje, de ese funcionamiento, de ese plan que Dios tiene para ese cuerpo. Una vez que los ministerios están, o sea, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que Él constituyó, operando en unidad, coordinándose, colaborando, ¿verdad? Siendo mayordomos, siendo servidores. O sea, ¿cuál es el carácter que Dios está esperando de nosotros para estar ahí? Porque si el corazón, así como pone el ejemplo, el corazón, el hígado, el páncreas, mismo cerebro, que es el segundo estómago que mencionan los psicólogos, los psiquiatras, va coordinado con todo el cuerpo, y que cualquier cosa que nos afecta se duele todo el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de personas o de ministerios, tus hijos que somos, quiénes están ahí? O sea, ¿quiénes los que están trabajando, están operando en el cuerpo? ¿Usted cree que están los orgullosos? ¿Están los soberbios? ¿Están los altivos? ¿Están los religiosos? ¿Están los fariseos? ¿Están los que se aíslan? Dicen, no, yo no necesito de los demás. Es que son hipócritas, son falsos. Sino que al estar operando en el cuerpo, el Señor, al introducirnos, que nos ayudamos mutuamente, ¿cómo va a suceder que estamos ya en ese engranaje, que vamos ayudándonos mutuamente, teniendo una función determinada? O sea, si el corazón dice, no necesito, como dice Pablo en 1 Corintios 12, no necesito en este caso, del cerebro, y dice, me marcho, dirá también el páncreas, ¿para qué quiero estar aquí? Y dirá el hígado, no, vete de aquí, páncreas, ¿no? Sino que se necesitan los unos a los otros, o sea, nos necesitamos. Pero, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es la forma de cómo debemos ser, o de cómo estamos nosotros siendo formados? ¿Cuál es la formación que llevamos para estar ahí? No sé si ensamblados ya. Entonces, si tú ya estás ensamblado, estás funcionando en el cuerpo, es que todo ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, la has derrotado, o sea, se ha derrotado. El mismo Señor nos ha dado las fuerzas para derrotar y poder estar en su estructura. Porque si es lo contrario, no existimos en el cuerpo. O sea, no somos idóneos, no le servimos realmente. Y en lo natural así somos. Imagínate, tú tienes una lavadora, no sé si más o menos una idea, y tienes una pieza que no le viene, ¿a poco se la vas a poner a esa lavadora o a ese refrigerador? O estás armando un aparato y dices, pues le voy a meter esta pieza y no le queda, pues la haces a un lado. Porque si tú le metes una pieza
siempre yo veo que dicen, no, es pirata. No sé si aquí haya piratas. Una pieza pirata. Lo que va a hacer es no haber armonía. Por eso dice el Salmo 133, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, mientras está el aislamiento, está el orgullo, está la soberbia, está la religiosidad, están las mentiras, los chismes y los dimes y diretes, los pleitos en las redes, ¿verdad? De quién tiene la buena, la mejor doctrina o la sana doctrina, la lucha interministerial de doctrinas. La primera pregunta, ¿dónde está el cuerpo? ¿Estarán dentro del cuerpo? Y estaré como Elías, ¿verdad? Señor, nada más estamos aquí, los que estamos en la sala de Zoom con las alianzas, nada más. Y dirá el Señor, no, hay 7,000 que no han doblado rodilla, va. Entonces el Señor viene por un cuerpo, viene por una iglesia y está preparando a las ovejas, preparándonos a permanecer en ese aceite que las 5 vírgenes, siempre que leemos ese pasaje, que ya viene la medianoche y esas 5 vírgenes están preparadas con aceite. ¿Qué será ese aceite? ¿No? ¿Qué es esa preparación? Primero estar en ese edificio, que está bien concertado, que está bien coordinado por los ministerios. Nosotros somos coordinadores. ¿Qué es lo que derrotamos ahí? Pues las jerarquías, hermano. Yo me quité eso de porque soy pastor, soy jerarca, de que porque aquí yo tengo una autoridad, yo mando. Y también quitarnos la idea de que aunque me mande un pastor o me diga algo, también no verlo como alguien que me está humillando, sino que somos parte de ese cuerpo. Aprender a vivir, en armonía, armonizar en el cuerpo, porque creo que eso es lo que el Señor está preparando, está perfeccionando, está ataviando a la esposa. Creo que eso es la mancha que está quitando, es la arruga que está quitando, en que, como dice aquí, se los voy a leer aquí en 1 Corintios 12, a ver, fíjense, me gustó este pasaje, 12:24, dice, porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, fíjense lo que dice, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y dice, todos los miembros deben estar preocupados los unos por los otros. O sea, el aprender a hacer cuerpo es el tiempo. Es el tiempo de ser iglesia y decirle a las ovejas, aquí la religión nos salva, como siempre. Aquí, aunque tenemos un membrete, una razón social, somos el cuerpo. ¿Y cuál es tu función? O sea, ¿a qué función Dios te ha llamado? ¿En dónde operas? ¿O cuál es la formación la cual Dios está haciendo de ti para que un día operes en el cuerpo? Porque están los pequeños, ¿verdad? Están los bebés. O están los que a punto están de dar un paso para servir en el cuerpo. Entonces, preparando esta generación es cambiando la mentalidad de que no estamos bajo jerarquías, sino estamos bajo la teocracia. Estamos dentro del cuerpo operando los unos a los otros para ayudarnos mutuamente a esa finalidad de permanecer en el reino, de estar siempre frescos, de estar siempre en ese aceite, con aceite,
porque en el arrebatamiento, cuando el Señor venga, va a decir, vayan por mi cuerpo, ¿sí? Y los que estamos dentro del cuerpo que Dios nos ha llamado a servir, a bendecir, a dar, ya no estamos esperando a que nos den, que ya cualquier capricho lo hacemos a un lado, cualquier cosa, agravio que vaya en contra de nosotros, como que ya no hacemos caso, porque eso implica enojo, implica resentimiento, ira, o sea, es caer en el terreno del diablo, es salirse de esa estructura de Dios, ese reino que Él ha estado estableciendo, que ha trabajado en nosotros, nos ha dado el crecimiento para que seamos eficaces, eficientes. Y ya no estoy operando para mí, ya no estoy llevando agua a mi molino y hasta en las denominaciones siempre su finalidad es llevar agua a su molino. Pero cuando tú has despertado, dices, no, yo voy a llevar bendición al cuerpo, no importa quiénes sean. Me acuerdo del pastor Waymayer, platicaba una experiencia aquí en Cristo para las Naciones. Ellos se preocupan por techar congregaciones y él estaba en Puebla haciendo ese trabajo, y como vio que la iglesia ahí, la que las había recibido, se veía con dinero, con potencialidad, ahora les dijo, bueno, ya les entregamos los techos, ahora necesitamos que ustedes hagan lo mismo. Dice, no, se enojaron. Se enojaron, dice, no, nosotros no, y dice, jamás me invitaron. O sea, queremos que nos ayude Festiniños, nos ayude Cristo para las Naciones o instituciones cristianas que no ven quién sean, no ven rostro, no ven razón social, no ven denominación, no ven iglesia independiente, sino bendicen al cuerpo. Pero ya tratándose de las denominaciones de la iglesia independiente hacia otras congregaciones más chiquitas, ¿saben qué están haciendo, hermanos? Les quitan sus miembros, van por ello. Ganan más gente, pero ya no de allá afuera, sino los hacen traer de esas congregaciones, los engañan que aquí tienen lo mejor y sí, pues tienen más infraestructura y cuando se llegan se maravillan porque vienen de congregaciones chicas. Y ese robo, ese hurto de ovejas, lastima al cuerpo. En lugar de que fuera y dijera, el ministerio, vamos a bendecirte, vamos a sembrar en ti, vamos a ayudarte, vamos a hacer que tú crezcas. No importa, no, quién sea, no, si eres de mi concilio o eres parte, no, tú, si no eres, no, yo quiero bendecir, porque empieza el egoísmo, la exclusividad, hacemos acepción de personas, estamos siempre con esa idea de que yo voy a bendecir a mis pastores, a mis misioneros, pero la gente que está allá afuera, que los hermanos pastores que se están muriendo de hambre. Entonces nosotros por eso levantamos la alianza, porque vimos que el cuerpo es degradado con falsas doctrinas, nos enseñan ser independientes, ser egoístas. Yo bendigo a mis pastores que me enseñaron, ¿verdad? Pero el estar luchando por mi terruño, por mi isla, eso es lo que, o por mi marca. Entonces todo eso tenemos que derrotarlo, hermano, si queremos ser pueblo. O sea, si queremos estar en la estructura, en ese engranaje, queremos caminar juntos en amor.
es Gloria a necesaria la Dios. madurez. Sí, y es un llamado a los ministerios que están aquí dentro del Zoom, que le pidamos al Señor, Señor, ayúdanos a madurar, a pensar de otra manera, a ser responsables de lo que has puesto en nuestras manos, porque el tiempo está muy cerca. Queremos ser como los de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, gente sabia, y una de las cosas que yo ahorita les mencionaba, la humildad. En ese engranaje, ¿quiénes existirán? Los que hemos aprendido a ser mansos y humildes, porque estamos para bendecir a la iglesia y no que nos den todo a nosotros, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Dame los diezmos, las ofrendas, pero nosotros tenemos que bendecir, ser de bendición a todos. Pues que Dios les bendiga y Gloria a no Dios. sé si hacemos una oración, apóstol, que se las Amén, dejo en sus amén. manos. Pues nada, me da gusto saludarles y un fuerte abrazo desde aquí de México. Gracias, apóstol Daniel Aguilar, por su exposición sobre la unidad del cuerpo de Cristo y la madurez. Quiero invitar al pastor Jorge, si tiene algunas palabras del comentario sobre el tema, alguna pregunta, por favor, para seguir ampliando un poco el panorama de la exposición del apóstol Daniel Aguilar. Adelante, pastor. Primero, para mí es un gusto estar con cada uno de ustedes. Bueno, es muy interesante. Creo que muchos de nosotros como pastores e inclusive líderes han pasado de una iglesia a otra iglesia. Y es muy cierto. A veces, inclusive, hemos criticado de repente a nuestro pastor. Y de repente, por lo mismo de que lo hemos criticado y no hemos estado de acuerdo, nos hemos ido a otra iglesia. Y por ahí también otra iglesia. Y a veces hemos estado cayendo de repente, por ahí se dice, como saltamontes, ¿no? Pero realmente cuando llegamos a la madurez, obedecemos y tenemos que tener una cabeza. Entonces, yo he visto en la experiencia, a lo largo de más de 35 años en el ministerio, muchas iglesias, o sea, muchos hermanos, misioneros, pastores que han ido de iglesia en iglesia, buscando de repente la emoción, milagros, sanidad. He visto, inclusive, es increíble, pero yo he visto a hermanas, líderes de iglesia, que solo faltaba que se quiten la chompa, lo pongan en el suelo y el pastor pase por allí. ¿Me dejo entender? Tan así, ha habido muchísimas divisiones, pero todo eso en sí, eh, a mí personalmente me ha creado madurez, ¿no? Para poder saber dónde estoy, con quién estoy, en qué he creído, ¿no? Y hay que ser obediente. Nos cuesta, y es bien cierto, cuesta ser obedientes. Y a veces vemos por ahí injusticias, o de repente inclusive hay pastores que se han equivocado. En el caso mío, por ejemplo, si yo veo que mi pastor, por decir, está equivocado y ha cometido un error hacia mí o hacia otra persona, ¿sabes lo que yo tengo que hacer? Y me pongo a orar. Nosotros sabemos cuál es el poder de la lengua. Yo cuando doy clases a alumnos de quinto secundario de orientación vocacional, yo les digo, el poder de la lengua es muy, muy fuerte, ata y desata. Y he oído colegios en donde la mayoría son inconversos y yo les he dicho, tengan mucho cuidado. Una cosa es un bullying de pegar y otra cosa es, hay un bullying de nuestra palabra. Atamos y desatamos. Yo creo de que nosotros como pastores, misioneros, apóstoles, tenemos que ya enseñar a la congregación, a todo líder, que ya basta, que a partir de tenemos que tener una cabeza y ser obedientes. Y si vemos algo que nuestro líder, pastor, etcétera, no ha hecho bien, ¿qué nos queda? Solo orar por él. Y el Gloria a Señor va a Dios. hacer en él
la obra. Amén. Eso es lo que más o menos podría contar. Gracias, Pastor Raúl. Voy a invitar al Pastor Adrián Espinosa. Bienvenido, Pastor. Amén, amén. Qué bueno. Qué bueno que, como dice la palabra de Dios, ¿no? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno ver a Jorge y a muchos de nuestros compañeros de milicia, compañeras de milicia que están acá, ¿no? Gracias por el llamado del Señor y la invitación. Automáticamente le hemos enviado el link y se han hecho presentes, ¿no? Es una bendición crecer juntos, ¿no? En ese sentido, ya que el tema es en cuanto a la madurez en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cómo madurar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es un tema eclesiológico donde tiene que ver el concepto de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros criterios en cuanto a ser iglesia? Bueno, el día lunes hemos tenido una conferencia con el presidente del CONEC, de UNICEF y de Sociedades Bíblicas, ¿no? 3 grandes expositores que pudieron compartir, ¿no? Ser iglesia. Y yo creo que ese concepto de ser iglesia, de ver en la Escritura la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Esa esencia, esa naturaleza de ser iglesia, ya está en los diseños de Dios, ¿no? Ya está diseñada. Lo que nos toca a nosotros simplemente es descubrirla, ¿no? No somos la mamá de Tarzán y el papá de King Kong, como dice un gran amigo acá en Perú. Simplemente es descubrir, ¿no? En la Escritura, el apóstol Pablo lo llamaba misterio. Para nosotros ya la iglesia no es misterio, ¿no? La iglesia ya está revelado. Y entonces, esa esencia de ser iglesia, como cuerpo de Cristo, hace mucha falta, ¿no? Ya que en el Perú como iglesia evangélica somos muy sectarios, ¿no? Desde los reformadores, ¿no? Lutero con su iglesia, Calvino con su iglesia, Zwingli con su iglesia, Bucer con su iglesia, ¿no? Ya los reformadores ya nos pusieron ya el antídoto ahí sectario, ¿no? Unos presbiterianos, otros Johnny con su bautistas. iglesia. Johnny, ¿no? La voz de Dios, la voz de Dios. Entonces, para mí es un tema muy rico porque en estos 50 años, por la gracia de Dios, estamos con la iglesia, ¿no? Convivimos con la iglesia, hacemos de todo para la iglesia, ¿no? A veces me llaman apóstol, a veces profeta, evangelista, pastor, ya yo no sé qué soy ya, pero lo importante es que participar en acompañar a la iglesia, sobre todo, ¿no? Acompañar a la iglesia evangélica hoy en un acuerdo nacional, no lo hay, ¿no? Hemos estado en instituciones como CONEC, UNICEF, FIPA y otras instituciones, ¿no? Donde tengo grandes amigos, nos hemos estudiado juntos la palabra, pero no hay, ¿no? Nos reunimos en una reunión de pastores, hola, nos saludamos, todo chévere, ¿no? Estamos unidos. Termina la reunión, calabaza, calabaza, cada uno a su casa, y cada uno baila marinera con su pañuelo blanco, ¿no? Y esa es toda la unidad evangélica, ¿no? Entonces no hay
una identidad de iglesia como cuerpo de Cristo. No lo hay. Está ahí de refilón, está ahí nomás ¿no? De nombre, ¿no? Tiene nombre de que vives, pero estás. Entonces, de verdad, a mí me preocupa mucho, me inquieta mucho el hecho de ser iglesia, ¿no? Porque cuando vemos la iglesia en hechos, ¿no? A través de la vida de Pedro, a través de la vida de Pablo, es otra cosa, ¿no? Es otro precio, ¿no? La iglesia militante, la iglesia en esa paruxia, ¿no? En esa expectación de la venida de Cristo, en esa acción comprometida de ser testigos, ¿no? De dar la vida. Hoy ya no somos evangélicos, hoy somos evangelásticos. Nos acomodamos al mejor sistema, al mejor postor, jugamos a la iglesia, ¿no? Jugamos a la iglesita. ¿Por qué? No tenemos el concepto de ser iglesia. Razón tenía mi profesor en el Seminario Evangélico de Lima. En ese tiempo estaba el rector, don Héctor Pila, y decía, ustedes son pastores, ¿no? Bienvenido, pero ustedes son pastores de la iglesia, pero no saben qué es la iglesia, pues, ¿no? Y nos dio el curso de eclesiología, ¿no? Y yo hice mi monografía, recuerdo hice mi monografía, ¿no? Del siglo I, XX, toda una historicidad de la iglesia, pues, ¿no? Con nombres rimbombantes y todo. Me puso cero. ¿Tú eres pastor? ¿No? Sí. Mira, no sabes qué es la iglesia, no me ha dicho nada. Haz de nuevo el monografía o está jalado el curso. Y yo como teólogo me quería lucir, ¿no? Con, ¿qué dice los padres apostólicos? ¿Qué decía la iglesia, la didaqué? ¿Qué decía Papía, Justino Mártir, los concilios y los reformadores y todo? Y me dijo, estás más perdido que cuyo en tómbola. Entonces me mandó a hacer otra vez la monografía y ya comencé a ver desde el plan escritural, ¿no? Ah, ya me puso 20, ya puede pasar el curso, ¿no? Entonces, o sea, somos pastores de la iglesia, estamos en la iglesia, pero no sabemos qué es la iglesia, ¿no? O sea, lo hablo para mí, ¿no? O sea, siempre mi reflexión teológica por 4 décadas, ¿no? De pasar a un instituto, un seminario, una facultad, una universidad, no por un cartón. Mi padre me quería chico para poner los pergaminos, solo de menos. Solo de menos, no me gusta contar mucho eso, pero es servir a Dios, es servir y ser cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, somos una iglesia sectaria, una iglesia evangélica sectaria, no tenemos un acuerdo nacional en el Perú. El Perú tiene más de 100 años de presencia evangélica, cada uno jala agua para su molino, cada uno quiere tener la plataforma. Hemos empezado coalición en el Monte de Comas. Ahora todos los ministerios, ahí se llama el Monte Sinaí, ahora hay el Monte Carmelo. Hay toda una competencia de montes, ¿no? Y aparece un ministerio y está la competencia, ¿no? Digo, entonces, una cosa que de verdad necesitamos ese espíritu de unidad, ¿no? Hemos sido educados para dividir, ¿no? Divide y reinarás. Ojo que la iglesia en el Perú, en la tesis de Juan Kessler, John Kessler, un misionero en el Perú que hizo su tesis doctoral, la evangelización en el Perú, una tesis doctoral en inglés. Y la bendición que el Perú tiene el libro, en la librería usted puede conseguir Evangelización en el Perú, y es una tesis doctoral donde la conclusión de John Kessler, más de 50 años de misioneros en el Perú, dice, el Perú, la iglesia evangélica en el Perú crece por división. Por eso que somos el 15%, porque hemos crecido por división, ¿no? Divide y reinarás. Entonces, no hay un concepto de ser iglesia. O sea, pero la buena noticia es que la iglesia está. La iglesia es la iglesia. Y Jesucristo dijo, hablando de una iglesia triunfante, ¿no? Que las puertas del infierno no van a prevalecer. La iglesia va a ser triunfante. La iglesia va a triunfar frente al caos y al colapso mundial que tenemos. El señorío de Cristo
el soberano de Dios Gloria a va a Dios. reinar sobre todos los reyes. Y vamos a tener Amén. un buen final, vamos a tener un buen término, ¿no? La escatología de la iglesia está llena de esperanza. Colosenses va a decir esperanza de gloria. Pedro va a decir Amén. esperanza viva. Pero el asunto es que necesitamos trabajar un acuerdo nacional. Necesitamos trabajar en unidad, pensando en el cuerpo de Cristo, no en mi denominación, no en mi iglesita. No, tengamos una mentalidad de reino, una mentalidad en la que Aleluya. podamos nosotros ver un proyecto nacional, ¿no? Yo sueño con una iglesia porque eso lo estipula la palabra. Y Dios va a señalar y Dios va a cumplir en su palabra y va a hacer que, como dice Hechos, Joel 2:28, ¿no? Que el Espíritu Santo será derramado sobre toda la humanidad, ¿no? Gloria a Sobre todo el Dios. mundo, ¿no? Sobre toda la historia. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo la obra. El gran problema es que nosotros estamos metiendo la cuchara, estamos metiendo la mano, y ahí es donde el Espíritu Santo se contrista, ¿no? Entonces, para hacer iglesia, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué no es iglesia? Porque todas las definiciones de iglesia que tienes están más heréticas y eso muchas veces no nos ayuda a ser parte de una militancia de una iglesia al diseño de Dios y sobre todo como cuerpo de Cristo, ¿no? Amén, amén. Ahí hay que tener paciencia y saber, y mucha esperanza de que eh, vamos a llegar a esa unidad, ¿no? Amén. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga por su aporte. Voy a invitar a la hermana Rosa Guerrero, sierva de Dios, misionera. Bienvenida. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, le escuchamos bien. Ajá. Buenas noches, pastores, apóstoles. Buenas noches con todos. Dios me bendiga. Bueno, estaba escuchando el tema sobre lo que es en sí. ¿Por qué vienen las divisiones? ¿Por qué vienen muchas veces el que los mismos cristianos andemos como carneritos de un lado a otro, indecisos, no estamos, como se dice, firmes en lo que queremos y hemos elegido en nuestras vidas, sino que estamos como esas olas, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Que va y viene, indecisos. Yo creo de que de ahí parte muchas veces la división de la iglesia, el no saber nosotros actuar, caminar dentro de lo que es el cristianismo con madurez, de llevar la palabra de Dios con madurez, de tener un conocimiento cual nos ayude a madurar dentro de ello. En este tiempo que estoy en las misiones, y por cierto me encuentro en Arequipa, he aprendido mucho y creo que voy a seguir aprendiendo y veo desde esta perspectiva, veo de que cuán penoso es de que dentro de las congregaciones muchas veces el cristiano que no se siente bien con su pastor, el cristiano que no se siente bien con la estructura que está dentro de la congregación, lo primero que dice, me voy porque no me siento bien, porque mi pastor no me trata bien, porque quizás mi pastor se equivoca, o el hermano no me saluda, o el hermano no, no encuentro en él el amor de Dios. Yo creo que nosotros como hijos de Dios y cristianos, creo que estamos para hacer, como se dice, transformar, hacer el cambio también dentro de ellos. Si veo esas cosas que influyen dentro de mi congregación, yo creo que yo puedo hacer algo por ello. Yo creo que puede cambiar. Yo no me puedo dar como se dice, la idea o el concepto de decir, bueno, si esto no me gusta, me voy.
No, yo creo que no. Y es una gran pena de que rigiéndonos por nosotros mismos, a veces nosotros somos lo que ocasionamos la división dentro de las congregaciones. Y de allí nacen, por decir, los pleitos, las murmuraciones, el alejamiento. Y si lo veo al hermanito, me cruzo a la otra vereda porque no quiero verlo o porque no quiero saludarlo. Y esas cosas creo que nos conllevan a un camino totalmente inmaduro. Creo que eso no es la madurez de un cristiano. Yo creo que sobre todo nosotros servimos a un Dios que es amor, un Dios que realmente nos enseña la unidad, un Dios que realmente nos enseña que nosotros seamos también, como Dios lo es con nosotros, personas de misericordia, de amor, de restauración. Entonces, no de división, no de pleito, no de murmuraciones. Gloria a Dios. Yo creo que esas cosas a nosotros, bien dice la palabra, hay una parte de la palabra que dice, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen las divisiones? ¿De dónde nacen los pleitos? De los malos deseos del corazón del hombre. Y yo creo que nosotros ya no estamos ya para, como se dice, actuar Aleluya. inmaduramente. Disculpe, pastor. ¿Me habla? ¿Aló? La voz de Dios. Adelante, Bueno, adelante. y continúo y he aprendido muchas cosas, yo por decir personalmente, siempre he tenido esos conceptos y desde antes de venir aquí a Arequipa a hacer las misiones, también he visto muchas cosas, muchos errores dentro de mi congregación, pero yo hasta ahora no me muevo de ello, al contrario, yo digo, si Dios me puso aquí y si me va a sacar de este lugar a muchos lugares, yo creo que también debo de aprender a cómo sobresalir junto con mi iglesia, con las personas que realmente he sido puesta ahí, ya sea con mi pastor, con mi pastora, con los hermanos. Más que criticarlo, creo que yo debo aconsejar, orar por ellos, ¿no? Si ellos pues no tienen ese amor, pues demostrar el amor de Cristo. Yo creo que estamos ahí para nosotros transformar ese lugar, no para alejarme y irme a un lugar más cómodo. Yo creo que eso no me va a ayudar, al contrario, me voy a sentir mal, no voy a estar bien. Entonces yo creo que somos un solo cuerpo, una sola familia en Cristo Jesús. Muy distante para mí es las denominaciones. Yo, perdónenme lo que yo le voy a decir, pero no creo en las denominaciones. Yo creo en el cuerpo de Jesucristo. Creo en la unión de Jesucristo. Creo en la familia y somos una familia. Somos un cuerpo de Cristo. Somos una sola, porque la cabeza es Cristo. Entonces yo creo que estamos para ayudarnos. Y si hay, pues, inmaduros, yo creo que hay que enseñarle a madurar en el camino. Hay veces las cosas malas o las cosas que no me gustaban, eso me han enseñado a ver una perspectiva que me ha ayudado a madurar, no a criticar, sino a madurar, ¿no? Entonces yo creo que así como a mí puede pasarles a otro, y pues yo creo que es eso. Yo me siento muy emotivada, muy gozosa, muy contenta de ver de que en diferentes denominaciones, porque aquí hemos trabajado con diferentes denominaciones, que realmente nos sintamos un solo cuerpo, una sola fuerza, una sola unión, un solo proyecto, o sea, trabajar en unidad. Y yo creo que eso hace Amén. la fuerza. Gloria a Dios. Se le fue el audio, hermana. Gracias, se le fue el audio por eso. Amén, amén. Justo se le fue el audio. Gracias, hermana Rosa. Pastor Pedro Marzano, por favor, si puede compartir un comentario, alguna pregunta. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas Amén, noches, bienvenido, pastor. pastor. Gracias a todos los siervos del Señor que estamos unidos por Zoom.
De entrada quiero decir algo como título quizás general. Creo que Gloria a Dios. la iglesia evangélica necesita una reforma. Teniendo eso como título general, voy a quizás a tocar 2 o 3 puntos muy puntuales. Y la reforma que implica, la reforma creo que implica en el sentido negativo que el cristiano de hoy en día ha perdido identidad. Y cuando digo identidad, me refiero a un sentido de pertenencia. Sí, ese sentido de pertenencia es semejante al ADN espiritual del creyente. Entonces, cuando un cristiano no tiene sentido de pertenencia, ¿a quién le pertenece? Obviamente que siempre va a estar de una u otra manera eh, buscando dentro de sus propios conceptos alguna forma de encontrar un lugar donde él se sienta mejor. De ahí que ya lo he compartido por algunos, se siente bien acá, no se siente bien allá. Y creo que la iglesia cristiana, claro que está dividida, pero recordemos de que ya en los tiempos de Pablo también había división, pero una división en dos sentidos, en el sentido negativo y en el sentido positivo. En el sentido positivo es que había la iglesia de Éfeso, o en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, la iglesia en Roma, etcétera, etcétera. Es decir, había una división en el buen sentido, pero en lo negativo sucedía, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, donde uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera, etcétera. Entonces hay una división en el sentido negativo, pero también hay una división en el sentido positivo. Y creo que a la iglesia no podemos pensar en una unidad tipo iglesia romana, porque allí el jefe toca el silbato y todos se alinean. En la iglesia cristiana evangélica no es así, dado que cada iglesia es independiente y estamos unidos en lo fundamental que es en las doctrinas básicas, en aquellas doctrinas que no son negociables. Y hay cosas dentro de la iglesia cristiana evangélica donde nos puede diferenciar en cuanto a la forma como se enseña, la forma como se lleva eh, la cena del Señor, en cuanto a vigilias, en cuanto a ayunos, en cuanto a formas de administrar la iglesia. Ahí cada quien, ¿no es cierto?, tiene sus formas. Dentro de una línea calvinista, luterana, presbiteriana, nazarena, alianza, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una división natural, como el cuerpo humano, ¿verdad? La mano es diferente al pie, el pie es diferente a la oreja es diferente al ojo. Y cada una de ellas, como bien dice Pablo, cumple una función, pero sin embargo todos se ayudan mutuamente. Entonces, ese sentido de pertenencia, punto número uno, es lo que creo de que la iglesia cristiana evangélica, aquí en Perú, en México, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, ¿verdad? Creo que es igual. Creo que estas divisiones, entre comillas, se van a dar en el tiempo. Se dieron antes, se están dando hoy día y se darán en el futuro. Y eso es inevitable. Lo que sí debemos evitar es las divisiones que dañan, las divisiones que resquebrajan el cuerpo de Cristo, las divisiones que lastiman, las divisiones que, lejos de dar un buen testimonio ante el mundo incrédulo, más bien, en vez de decir de nosotros, mirad cómo se aman, van a decir, mirad cómo se pelean, mirad cómo se dividen. Y creo que eso es lo que la iglesia tiene que evitar. El segundo punto es que creo que dentro de esta gran reforma que la iglesia cristiana evangélica necesita, no hablo de denominaciones, hablo simplemente como iglesia universal de Cristo, como cuerpo de Cristo, es trabajar en recuperar la cosmovisión del reino, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión de Dios. Y ahí creo que hay un trabajo a mediano y largo plazo que los líderes tienen que hacer. Una cosmovisión que tome en cuenta al hombre natural en su contexto, y dentro de ese contexto natural la iglesia está presente, la iglesia está allí obrando, trabajando y teniendo una influencia, para bien o para mal, pero la iglesia tiene una influencia en la sociedad. Como digo, esto sucede en los diferentes países latinoamericanos. Y tercero, creo que hay una crisis de liderazgo. ¿Por qué no hay unidad? Porque hay una crisis de liderazgo, con muchos líderes que han caído por X razones, por cuestión de falta, por cuestión de dinero, por cuestión de etcétera, etcétera, donde también hay una especie de celo ministerial.
hay una competencia ministerial donde todos quieren la primera silla, quieren figurar, quieren ser protagonistas de grandes eventos, quieren ser protagonistas de las primeras sillas de figuración. Y creo que esas tres cosas dañan el cuerpo de Cristo. Entonces, esta eh, reforma que la iglesia necesita, no al estilo de Martín Lutero que salió de la iglesia de Roma, sino nosotros ya como cuerpo de Cristo dentro de las iglesias cristianas evangélicas, necesitamos, creo, tocar esos tres puntos. La primera es recuperar el sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenezco? Teniendo claro ese objetivo, a quién le pertenezco, todos nos alineamos en ese. Ahí sí, no hay que yo soy bautista, soy nazareno, soy de la IEP, soy aliancista, soy de la U, nada que ver. Ahí todos nos debemos alinear. La segunda es la cosmovisión bíblica del reino, que debe comenzar por los pastores y líderes, porque si ellos no comienzan a tener una renovada visión del reino, mucho menos lo tendrá la congregación. Y tercero, poder sanar y restaurar la crisis de liderazgo. Termino con esto, y cuando hablo de crisis de liderazgo, estoy hablando de crisis de púlpito. Estoy hablando de las crisis que hay en los púlpitos. Y creo que también es un tema a flor de piel que necesitamos revisar, considerar y tener un conversatorio de un panel donde hablemos seriamente aquellas cosas que nos afectan, aquellas cosas que están dañando el cuerpo de Cristo. Entonces creo que con estos tres puntos podremos tener toda una vigilia en poder tocar ese de otros puntos, pero obviamente que no lo podemos hacer por el tiempo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Pedro. Gloria a Dios. Amén. El varón de Dios de Ecuador, Johnny Ortiz. A los guerreros. A los guerreros, México y al Perú. Está un poco medio, siempre llego. Estoy con mi gente aquí, estoy ministrando también. Más tarde me quedo. Mi mundo es acomodado, pues, ¿no? No estoy en un solo lugar, ¿no? Muchos dicen, soy de Apolo, soy de Pablo, dicen algunos, ¿no? Cuando hay un solo Señor y una sola escritura, pues, una sola fe. Y eso aprendí de ustedes. Ustedes son importantes para mi vida, ¿no? Aún los que quizás a lo mejor tengamos una forma de pensar diferente, pero no por eso deja de ser mi hermano, pues, sino más bien esa forma de pensar me hace ampliar más mi pensamiento, hace ampliar más mi horizonte, ¿no? Y quizás lo que no me gusta a mí me puede servir mucho a mí. Y eso, los diálogos con el pastor Adrián, con el pastor Heredia, que nunca me condenó ni me juzgó, el pastor Heredia, antes cuando estaba equivocado estaba ahí. Eso es lo libre que necesitamos hoy en día, pues. Sin desmerecer tampoco al pastor Aguilar con su psicología cristiana y todo eso, punto de vista que también son buenos, ¿no? Hace que uno regrese nuevamente a estar con todos reunidos aquí, y la verdad me siento muy convencido de que los necesito, de que ustedes son parte de mi vida también, pues, ¿no? Y eso solamente se ve, lo hace el Señor, nadie más. Solo Dios lo puede hacer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, como llegué tarde, que me guíe el Espíritu Santo, pues, ¿no? Porque no puedo yo hablar algo que no lo conozco, no lo he escuchado ni lo, aunque sí, el punto que dio el pastor Manzano son puntos de suma importancia que me ayuda también, pues, ¿no? Y
Y nosotros podemos tener mucho de el juzgar, eso no nos compete a nosotros, más bien de acercarnos al que no nos cae bien, de nosotros, ¿no? Y me encantan los fundamentalistas, me encantan. ¿Para qué? Porque es a través del amor es que ellos van a cambiar, pues, ¿no? Su forma de ser, pues, ¿no? No van a cambiar como igual a ellos, ¿no? Sino más bien de nuestras palabras, de incluso de también nosotros de rendirnos muchas veces a qué, a que el amor todo lo cubre, todo lo puede, todo lo soporta. Así es. Entonces, yo que trabajo con bastantes personas que necesitan de un abrazo, de que a veces ni en la iglesia se ve eso, sino que personas con muchos problemas tienen ese modo de ser, de acercarse, pues, ¿no? Y eso lo he aprendido por mi propia experiencia y porque también he visto que el amor cubre multitud de faltas. Y entre ellos está mi esposa, ¿no? Que me ha soportado a mí también bastante. Así es que somos la iglesia del Señor, somos su novia, y como novia, el Señor a nosotros nos ha dado todo. Así también nosotros con nuestros hermanos, a pesar de tener puntos y criterios diferentes, debemos nosotros tener esa gracia que Dios nos ha dado para poder acercarnos y con nuestras acciones, ¿no? Que ellos puedan convertir también, pues, ¿no? Así es que muy agradecido con todos los dos guerreros aquí, el pastor Heredia y el pastor Adrián, pero sin desmerecer también al pastor, a los pastores que están aquí representados y a los países que están representados. Bendiciones, abrazo. Gracias, varón de Dios, La gracias. Saludos ciudad de por las casa. piñas, Milagro, Ecuador, la ciudad de las piñas, y que Dios me los bendiga a todos, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Johnny. Bendiciones. Bendiciones. Saludos por casa. Voy a invitar a la hermana Giovanna para que dé un saludo. Hermana Giovanna Parra, de Chiclayo, Perú. Que manden los quincones. Hermana Giovanna, gloria a Dios. Amén, amén. Dice ahí, cuando estaba leyendo el libro de Efesios, debemos ejercitar nuestros dones, ¿no? En contribución del otro, para poder crecer los unos con los otros en esa unidad, ¿no? Si nos servimos a unos con nosotros por encima de nuestros títulos del oficio, por encima del título de la iglesia, o por encima del título de denominacional, somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia, porque la iglesia no está bajo una estructura de un título humano, sino bajo la estructura de la sangre de Cristo que la cubre y la cual que pagó el precio por ella, ¿no? Por ella, y nosotros estamos bajo esa estructura porque debemos contribuir al crecimiento, porque somos miembros de unos de otros. Y nadie puede decir no te necesito. Nadie está de más. Todos nos necesitamos. Todos estamos de una manera interconectados para el beneficio mutuo. Para el beneficio mutuo. Para el beneficio mutuo. Y creo que el Espíritu de Dios dice en la Escritura, ¿no? Que guardemos esa unidad del Espíritu, ¿no? Andando en la paz y sobre todo cultivemos el amor. Porque el amor nos va a ayudar a soportarnos los unos a los otros. El amor nos va a ayudar a considerarnos a otros como superiores a nosotros mismos, ¿no? Para podernos mantenernos en humildad y en el aprendizaje del otro para crecer en el Señor. Gracias, Pastor Daniel Aguilar, por su contribución, de su aporte en esta noche.
y a cada uno de ustedes, pastores, siervos de Dios presentes en esta plataforma. Agradecido yo primeramente a Dios porque en cada reunión siempre me siento muy bendecido por la contribución y el comentario de cada uno de ustedes. Me voy muy enriquecido en el Señor. Y nos estamos viendo nuevamente el día viernes en esta plataforma para seguir compartiendo este buen tiempo. Voy a invitar al pastor Jorge que nos despida con una palabra de oración. Pastor Jorge. Amén. Señor, te damos Aleluya. gracias, Padre Santo, por este ministerio internacional cosecha, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú lo has puesto en este tiempo y sobre todo para poder edificarnos unos a otros. Gracias, Padre Santo, por cada persona que está aquí, por cada pastor, por cada misionera, por cada apóstol, Señor, que está presente con nosotros aquí en este Zoom. Y gracias, Padre Santo, y esperamos, Señor, muchos temas más muy buenos, Señor, para poder crecer unos a otros y poder compartir y poder dialogar y poder llegar a las conclusiones de que tenemos que ser una iglesia unida, una iglesia próspera, una iglesia que bendiga a tanta gente que necesita. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tantos problemas, como por ejemplo en el Perú que está pasando en la política muchos problemas, ¿no, Señor? Pues como iglesia, ¿no, Señor? Tenemos que apoyarnos en oración unos a otros. Gracias, Padre Santo, por todas las personas, todos los hermanos y hermanas que hemos estado en este momento aquí, y esperamos que el día viernes que viene otra conferencia más, oh Señor, que estemos todos juntos y que se agreguen más apóstoles, más pastores, más misioneros, oh Señor, para poder edificarnos y llegar a la conclusión que es el tiempo del Señor. El tiempo ya se está acercando y nosotros como siervos de Dios tenemos que estar preparados y listos, oh Señor, para guerrear, para ganar esta batalla, Señor. Gracias, Padre Santo. Nos despedimos de esta plataforma y de este ministerio, sabiendo que ya se acerca otro día más para poder compartir otro tema más. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Bendiciones, amados. Perfecto.